¿Han escuchado o leído lo que ha dicho el señor Waldemir Cerrón sobre la Iglesia? Ha dicho así: si la Iglesia interviene en temas de Estado, se intervendrá su institución. Señor Waldemir Cerrón, discúlpeme, pero ¿usted de qué planeta ha venido? ¿Usted es de Narnia o de Melmac? ¿De dónde viene, señor Waldemir Cerrón? Se nota que le ha dolido el comunicado de la Conferencia Episcopal, el cual aplaudo, aunque pudo ser mucho más directo y claro pidiendo la renuncia del señor Castillo. Ha sido un comunicado finalmente muy valiente. Y ojo, hablo del comunicado, no hablo de la conferencia de prensa posterior, hablo del comunicado estrictamente, del documento escrito y firmado por los obispos del Perú, que finalmente ha sido un comunicado valiente y a usted le ha tocado carne y por eso piensa que nos va a amedrentar diciéndonos que si la Iglesia interviene en temas de Estado, intervendrán su institución. El gobierno se entiende que intervendrá su institución. Este gobierno comunista, este gobierno ateo y enemigo de la Iglesia. Que lo dije desde el comienzo. Ahora que alguien me diga que no advertí, lo advertí desde el comienzo. Bueno, señor Waldemir Cerrón, le voy a contar algo que parece que usted no conoce porque vive en otro planeta, en el planeta de los simios, o en el planeta de Melmac, o en el planeta de Narnia, o es un avatar, no sé, de verdad que no entiendo cómo es posible que un hombre que es congresista, ahí se ve el nivel del Congreso. Usted es un claro reflejo de la mayoría de las personas que estén en el Congreso, con honrosas excepciones, como siempre le digo, contados con los 5 dedos de una mano. Y sobran dedos todavía. Señor Waldemir Cerrón, la Iglesia intervenió en temas de Estado desde el inicio de su fundación. ¿Sabe por qué? Porque el tema más importante de Estado es la gente, la población, el ser humano integralmente, en su desarrollo integral. Y la Iglesia siempre ha estado preocupada de ese ser humano, no exenta de errores, no exenta de pecados, no exenta de delitos. Sí, totalmente de acuerdo, porque la historia de la Iglesia y la historia de la humanidad y la historia del universo universal nadie la puede tapar porque es real. Pero decirnos que la Iglesia no interviene en temas de Estado es desconocer la historia. Y para ejemplo, un botón. ¿Quién trabajó durante los 2 últimos años de la pandemia incansablemente en temas de Estado, en el tema más importante del cual debe preocuparse el Estado, que es la población, especialmente los más pobres y necesitados? ¿Quién estuvo al pie del cañón? Sí, los médicos, sí, las enfermeras, sí, las Fuerzas Armadas, pero también, señor Waldemir Cerrón, la Iglesia católica, ha estado al pie del cañón, ha estado al frente, en el frente de batalla. Por eso hemos perdido tantos sacerdotes infectados con COVID, por eso hemos perdido tantas religiosas muertas de COVID, por eso tantos laicos comprometidos, que ¿saben qué hacían? ¿Sabe usted qué hacían, señor Waldemir Cerrón? Iban a dar la comunión a los enfermos, porque nos cerraron las iglesias, iban a dar la unción, iban a visitar enfermos, iban a llevar canastas a la gente que se moría de hambre. La iglesia sostenía las ollas comunes que el Estado no atendía. La iglesia puso plantas de oxígeno porque el Estado no respondió, no tuvo capacidad de respuesta. Ese Estado al que usted pertenece ahora y el gobierno anterior, ese Estado que usted dice que ahora va a intervenir la Iglesia, ¿usted cree que nos da miedo? ¿Usted cree que nos está asustando? ¿Usted cree que nos está amenazando? ¿Que su amenaza nos da miedo? Como dice el cardenal Barreto, es sumamente bajo, pero es un reflejo de quién es usted. Es un reflejo clarito de su ideología política, de su estilo de vida, de su forma de ser, de lo que hay en su corazón. Un claro ejemplo de quién es usted. Esas palabras amenazantes, supuestamente, porque yo personalmente, y creo que la mayoría de gente de iglesia, no le tenemos miedo. Aplaudo el documento de la Conferencia Episcopal. Por primera vez en mucho tiempo sacó un documento valiente. Pudo haber dicho directamente, señor Castillo, renuncie. Faltó eso, lo reconozco. Pero en el número 15 le dice que tiene que haber una transición y eso le ha herido, le ha ardido a usted. Pero le recuerdo que nosotros como iglesia hemos estado participando de temas de Estado desde el inicio de la historia de la iglesia, porque siempre nos hemos preocupado de lo más importante que tiene una nación, un país, un Estado, que son las personas, el ser humano en su desarrollo integral, en su desarrollo moral, en su familia, en su vida. Siempre nos hemos preocupado. Y sabe, y voy a aumentar algo que se dice poco, por vergüenza, por miedo, porque tenemos miedo
por el buenismo y por la corrección política que nos tachen de una ideología política o de otra, pero lo voy a decir con todas sus letras. ¿Sabes quién nos ayudó? ¿Quién ayudó a la iglesia a sostener a todo el pueblo peruano durante la pandemia? Se lo voy a decir. La empresa privada, esa empresa privada que ustedes y su gobierno comunista, marxista, leninista tanto ataca y quiere destruir, esa empresa privada fue la que sostuvo a los más pobres en esta pandemia. Y yo doy fe de eso. Las 8 plantas de oxígeno que instalamos en la diócesis de Lurín, que comienza en San Juan de Miraflores y termina en Pucusana, fueron aportes de más de $1 millón de la empresa privada y personas particulares que metieron la mano al bolsillo y donaron 10, 20, 50, 100 soles. ¿Para qué? Para instalar plantas de oxígeno de 120, 130, 140 mil dólares. Sabe que la empresa de luz que tanto se critica muchas veces se puso la camiseta y dijo: nosotros le hacemos la conexión de luz. Sabe que las empresas de cemento dijeron: nosotros le donamos el cemento. Saben que los bancos privados dijeron: acá está la plata para poner una planta de oxígeno. ¿Sabe cuántas canastas de víveres de 30 o 40 kilos hemos repartido? La iglesia a la que usted quiere intervenir porque le ha molestado que esta iglesia le diga su verdad y le diga al presidente Castillo que tiene que irse porque tiene que haber una transición para buscar la reconciliación del país, que ustedes tanto atacan porque lo único que saben hacer es sembrar discordia y victimizarse. Eso es lo que hacen. Ay, pobrecitos, como es de Chota no lo quieren, como es de la Sierra no lo quieren. Dejen de usar ese argumento tan de lucha de clases, tan de manual de marxista, leninista, maoísta, porque no es verdad. ¿Saben por qué no queremos este gobierno? Por su incapacidad para gobernar, porque no tienen capacidad para gobernar, porque están llevando al Perú a la debacle, al desastre económico, al desastre social, al desastre moral. Por eso, porque su presidente tiene 6 carpetas fiscales abiertas, porque hay signos clarísimos de corrupción, porque pronto van a terminar muchísimos en la cárcel. Y eso es lo que está haciendo su gobierno comunista, marxista, leninista. La empresa privada a la que usted tanto ataca, a la que ustedes tan poco quieren, son las que respaldaron a la iglesia en este tiempo de crisis, de pandemia, de crisis médica, de salud, de crisis sanitaria. Fue la empresa privada la que metió la mano al bolsillo y dijo: acá estamos, nosotros apoyamos. 800.000 canastas repartidas de víveres a 800.000 familias que no tenían que comer. En nuestra zona, solo en nuestra zona, porque esto es en todo el Perú, señor Waldemir Cerrón, que nos amenaza. Esto es en todo el Perú. Las ollas comunes, ¿por quién fueron sostenidas? Los comedores populares, las ollitas comunes, las ollitas vecinales, ¿por quién fueron sostenidas? La gente que se ve en la calle porque no tenía para pagar los alquileres, ¿dónde fueron acogidos? ¿Quién alquiló cuartos para ellos, señor Waldemir Cerrón? ¿Quién sostuvo todas estas cosas? ¿Quién atendía a los enfermos? ¿Quién puso plantas de oxígeno? ¿Quién llevó oxígeno a los más necesitados? Así que, por favor, además, lo más importante de todo, ¿usted cree que tenemos miedo? Sí, no somos perfectos. Sí, hemos cometido como iglesia, como cuerpo, pecados, errores gravísimos, pecados y además delitos, porque los abusos de menores son delitos. Pero eso no nos quita la autoridad moral que tenemos para hablar. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia como institución se puso la camiseta del Perú para sacar adelante a los más pobres y necesitados. Entonces, señor Waldemir Cerrón, que le vuelvo a repetir, usted debe ser de Narnia o de Melmac, porque del Perú no es. No conoce absolutamente nada de la realidad de nuestro país. Nuestro Perú y la iglesia en el Perú, desde sus arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos, todos hemos intervenido en temas de Estado durante toda esta pandemia y durante toda la historia del Perú para sacar adelante este país, porque somos maestros de humanidad, porque sostenemos orfanatos, casas para enfermos terminales, casas para enfermos, hospitales, universidades, colegios, hospicios, comedores, postas médicas, todo, absolutamente todo. Damos trabajo, emprendimientos sociales para educar. ¿Sabe que tenemos emprendimientos sociales que acogen a los que nadie quiere acoger? A los chicos que han salido de los penales, a los ex drogadictos, están trabajando en nuestros emprendimientos sociales de la Iglesia Católica, señor Waldemir Cerrón. Eso es intervenir en temas de Estado, no como lo que ustedes hacen, politiquería barata y cochina,
que piensan que porque hablan desde una curul ya están haciendo temas de Estado, lo único que hacen es payasadas. Y usted representa a ese Congreso del que todo el mundo se queja y del que todo el mundo reniega, donde se salvan 5 y sobran dedos de la mano para salvar y rescatar a algunos congresistas que realmente merecen la pena. El resto están de más, hacen politiquería barata, así que no le tenemos miedo, no tenemos nada que ocultar. Y si algo hay que corregir, pues lo corregiremos. Y si quieren intervenir la iglesia, pues aquí estamos. Y nos solidarizamos además con nuestra hermana iglesia de Nicaragua, con un gobierno comunista como el de Daniel Ortega, igual que el de su presidente, exactamente igual, hacia allá nos dirigimos probablemente. Pero aquí estamos para dar la cara, no nos escondemos. Hemos sido amenazados de muerte, hemos sido señalados, difamados, atacados y seguimos siéndolo. Bueno, pues no interesa, aquí estamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no trabajamos para usted. Ni para este presidente, ni para el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el próximo. Trabajamos para Dios, señor Waldemir Cerrón. Dios que nos regala vida eterna. Nosotros somos ciudadanos del cielo, esperamos vida eterna. No como usted, que es un ganapán y espera un sueldo todos los meses del Estado que le pagamos con nuestros impuestos. Porque aunque usted no lo crea, también la iglesia paga impuestos donde tiene que pagarlos. Y usted vive de esos impuestos, del pueblo del que tanto se llena la boca, de ese pueblo que gana el sueldo mínimo y le descuentan y tiene que pagar sus impuestos, de eso vive usted, que es un ganapán. Entonces, lávese la boca antes de hablar de la iglesia. Y si quiere atacarnos, aquí estamos, lo esperamos confiando y agarrados de la mano de Dios y de la Madre, que sabemos que jamás nos van a dejar de lado.